les recuerdo. ¿Se acuerdan que hemos visto ejes, ejemplo, hipotálamo, hipófisis y gónadas? Sí. En gónadas hemos visto con respecto al varón a nivel testicular y en el caso de la mujer en el ovario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablábamos del hipotálamo, teníamos la hormona gonadotropina, que luego de la hipófisis liberaba, ¿qué era aquí? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante para que llegue bien sea al testículo o bien al ovario, ¿no? Para que estimule, ¿de acuerdo? ¿No? Porque el FSH tiene una función y la hormona luteinizante también tiene su función. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar con respecto al eje hipotálamo, hipófisis testicular. ¿Qué pasa si hay demasiada testosterona? Mucho, en exceso. ¿Quién tiene que activarse? ¿La retroalimentación positiva o la negativa? Negativa. Entonces la retroalimentación negativa va a ser la principal. Esa va a ser la que va a regular nuestro cuerpo, la que va a buscar una homeostasis en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, gracias a quién, cuando hablamos a nivel testicular, gracias a una hormona, ¿se acuerdan? A la inhibina. Entonces, ¿qué va a pasar esa hormona? ¿Dónde se va a producir? En las células de muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando hay demasiada, ejemplo, testosterona, ¿qué va a pasar? Esa hormona va a la inhibina, va a inhibir a dónde? A nivel de la hipófisis y hipotálamo. ¿Para qué? Para que ya no se siga estimulando, para que ya no baje y no se produzca porque ya hay mucho. Pero a diferencia, si estuviese poca testosterona, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuese poco? Retroalimentación positiva. ¿Qué va a pasar? Como está disminuido, tiene que mandar la información positiva para que empiece a liberar todas las hormonas desde hipotálamo, hipófisis y luego llegue hasta se estimule a nivel testicular y empiece a producir más, ¿no? Entonces, tenemos dos. Igual también a nivel de las mujeres. Ejemplo, tenemos a nivel hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿cierto? Entonces, recordando acá, ¿qué hormonas tenemos en las mujeres? Dos principales. No, hormonas. Y progesterona y estrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar para que se active la retroalimentación negativa? Va a ser gracias al aumento de la parte de la progesterona. Entonces, ¿qué va a pasar? La progesterona es la que va a mandar la información para que se dé la inhibición. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hemos hecho el pico más alto de la hormona luteinizante en el día 14, qué cosa producía? La ovulación. Y luego que empezaba a aumentar la progesterona, ¿no? Y también ¿por qué? También porque se da la formación del cuerpo lúteo, todo empieza a producirse. Entonces, eso es lo que va a hacer. Todo ese proceso va a inhibir la parte de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, ¿no? Pero también, ¿qué tal si hubiese poco? Si es poco, retroalimentación positiva, porque como hay poco, tiene que mandar información positiva para que empiece a producirse más. ¿Está bien? Igual en la tiroides. En la tiroides tenemos dos hormonas que se van a producir. ¿Cuáles son? Acá están, miren. El T3 y el T4. Entonces, también, ejemplo, si es que hay un incremento de la T3 y la T4, ¿qué va a pasar? Mucho, demasiado. ¿Qué tiene que haber? Negativa, claro, ¿no? Tiene que haber una retención negativa para que se inhiba a nivel de la hipófisis, que es la hormona estimuladora de la tiroides, y también a nivel del hipotálamo, que es la hormona de la tiroxina. ¿Qué va a pasar para que se inhiba? Para que ya no siga produciendo más T3 y T4. ¿Dónde se produce? En la tiroides. Y si hubiese poco, para que se aumente la producción, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un caso clínico, a ver, de un paciente que es obeso, digestión lenta y tiene su T3 y T4 se encuentran disminuidos.
¿Qué piensan? Claro, pues digamos, ¿qué más que pensamos? Si está disminuido T3 y T4, ¿está hipo o hiper? Hiper. Está disminuido T3 y T4. ¿Hablamos de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo? Hipotiroidismo. Disminuido. Ajá. Pero si les digo está aumentado, hiper. Cuando está aumentado son delgaditos porque el metabolismo es más pues acelerado, ¿no? Es diferente. O sea, el comportamiento va a depender, ¿no? La cantidad. Nosotros, usualmente nosotros, pacientes sanos, tenemos rangos normales, por eso no tenemos saturación. Por eso cuando hay descartes te sacan, ¿no? A ver, sácate tu T3, T4, tu TSH también, ¿no? Para ver cómo está. Entonces, es eso, hay que tener en cuenta qué retroalimentación es positiva o negativa y también va a depender, tengo que saber qué produce el testículo, qué produce, ¿no? El ovario, qué produce la tiroides para poder yo sacar. No vayan a pensar T3, T4, testículo no van a pensar, entonces tienen que saber qué va produciendo, qué glándula va a dar la producción de qué hormona, ¿ya? Entonces en su cuadrito, ahorita el doctor le da un resumen más general de glándulas para que ustedes ya puedan identificar qué va produciendo qué hormona y de dónde, ¿no? Si es adeno o si no es neuro. Las que hemos hecho nosotros es adeno. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya estudian para el día lunes. El día lunes tenemos examen. Bien. Vale, te doy pase al doctor. Ok, vamos a avanzar. En esta diapositiva vamos a ver un resumen de los tips para que puedan ustedes resolver algunos problemas que puedan venir de hormonas. El eje básico que se cumple en todo el sistema hormonal: hipotálamo, hipófisis, glándulas, porque el cuerpo está conformado por varias glándulas endocrinas. ¿Y por qué se le llama glándula endocrina? Porque elabora hormonas. El hipotálamo pertenece al sistema nervioso. Cuando el hipotálamo ordena la hipófisis, hay un detallito que tenemos que clarificar ahora. ¿Cuál es? La hipófisis, a pesar que es una sola glándula, tiene dos tipos de tejido. ¿Por qué? Tiene una zona anterior o adenohipófisis y una zona posterior. ¿Por qué se diferencia esos tejidos de una misma hipófisis? Porque cuando el hipotálamo le ordena a la neurohipófisis, acá, escuchen bien, no utiliza hormonas liberadoras. ¿Qué sucede? Que la oxitocina y la ADH que libera la neurohipófisis se forman en el hipotálamo. Aquí ya se forman, en el sistema nervioso. Y son trasladadas por las neuronas hasta ¿dónde? Hasta la neurohipófisis. Ahí se almacenan. Y ahí son liberadas cuando esto se requiere. Cosa que no sucede en la hipófisis anterior. En cambio, en la hipófisis anterior, la neurona no llega adentro, se queda acá. Entonces, como se queda acá, ahí sí necesita la ayuda de hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Estas entran a la sangre capilar, viajan por la sangre y estas hormonas estimulan a la adenohipófisis para liberar todas las hormonas que vamos a hablar en resumen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos hormonas que se libera el hipotálamo a la neurohipófisis? Primero, la oxitocina, una hormona conocida por ustedes porque tiene tres acciones. Primera acción, contracción uterina en el parto. Segunda acción, permite la inyección de la leche. Gracias a la oxitocina, la leche que está almacenada en la mama sale para dar de alimento al bebé. Y tercera, ¿cuál es?
permite el cuello cervical en el sexo femenino se lubrique y se humedezca para garantizar un buen despliegue de los espermatozoides. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cómo se libera oxitocina? Por la excitación. En una mujer, cuando mayor excitación, mayor producción de oxitocina, porque la excitación va al hipotálamo, hace liberar la oxitocina y la oxitocina se va a las paredes vaginales. Segunda hormona, ¿cómo se llama? ADH, hormona antidiurética. En otros libros de fisiología se le conoce como vasopresina. ¿Esta hormona dónde actúa? Pero lo más importante que tenemos que aprender hoy día como tip es ¿cuándo se elimina esta hormona? ¿Cuando quiere? Uno de ellos es deshidratación. El otro, cuando tienes un exceso de carga de concentración, estás hiperosmolaridad. Estás muy concentrado. Por ejemplo, comerse un cevichito, harta sal, hiperosmolaridad. Otro, cuando has perdido sangre, en hemorragia, hay una hipovolemia, disminución de volumen. Esos tres son las causales que permiten liberar el ADH del hipotálamo. Una vez que el ADH está en el hipotálamo, dicen que actúa en el riñón. ¿En qué parte del riñón? En la nefrona. ¿En qué parte de la nefrona? En el túbulo contorneado distal o túbulo colector. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Te voy a dar 4 alternativas. Filtra, 1. Reabsorbe, otro. Secreta, otro. O excreta. Reabsorbe, ¿qué? Agua. Ese agua que lo reabsorbe, lo guarda, lo lleva a la sangre y así. Finalmente, ¿el paciente orina? Por eso se llama antidiurético. ¿Está claro? Muy bien. Pasamos a las hormonas que van a ser liberadas en la adenohipófisis. Le repito de nuevo, para que la adenohipófisis libere las hormonas, necesita del estímulo del hipotálamo. Pero acá, como las neuronas no pasan, se liberan hormonas. ¿Cómo se llama ese grupo de hormonas? Hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras. Estas activan a la adenohipófisis y así se liberan todas las hormonas. Primera hormona, GH, hormona de crecimiento. Va al hígado y el hígado libera una hormona llamada somatomedina. Esta somatomedina se despliega en todos los órganos del cuerpo humano para permitir el crecimiento de las células de todo nuestro organismo. Así garantizamos el crecimiento. Esta hormona tiene una particularidad porque se ve que elabora más de noche que de día. Entonces, más que de noche y de día es cuando el paciente está en el estado de sueño. Cuando una persona está en estado de sueño, hay mayor producción de hormona de crecimiento. Cuando está despierto, hay menor producción de hormona de crecimiento. Por eso que cuando un niño tú le haces dormir, estás garantizando alta producción de hormona de crecimiento, por lo tanto el bebé va a crecer favorablemente. Pero si un niño no duerme, se inhibe o hay poca producción de hormona de crecimiento. Esto todavía puede ser útil hasta la adolescencia, porque todavía la adolescencia no ha terminado su crecimiento. El adolescente todavía está en proceso de crecimiento. Aproximadamente a los 18 años en los varones y 16, 15 años en la mujer, recién ahí se está definiendo el crecimiento. Y ahí ya esta hormona ya cobra menos importancia. ¿Sí? Siguiente hormona, hormona estimulante de la tiroides. ¿Aquí qué estimula? Tiroides. ¿Para qué? Para que la tiroides elabore 3 hormonas. T3, T4 y calcitonina. ¿Cuál de la T3, T4 es activa? T3. ¿Por qué se le llama T3? Porque es triiodotironina. T4, tetraiodotironina. ¿Qué mineral o qué
mineral es importante para formar el triyodo tironino? Yodo. Cuando una persona no consume yodo suficiente, no se forma el T3 ni el T4, por más que su tiroides esté funcionando bien. Por eso que hay que consumir yodo. Esto les comento porque hace muchos años había una enfermedad por falta de yodo. Si ustedes preguntan a sus abuelos o a sus padres, cuando comían la sal no venía ahora como ahora. La sal venía de una piedra. La chancabas y sacabas. Esa sal no tenía yodo. El agua que consumían antes, consumían del agua de Puquio. El agua de Puquio tampoco tiene yodo. Entonces estas personas, por falta de yodo, no formaban T3 ni T4, entonces hacían un hipotiroidismo. Y al hacer un hipotiroidismo, esta glándula crecía. Ese es el famoso coto. Esto crecía en familias enteras, todos tenían el coto, porque todos no tomaban agua por falta de yodo. Y el Ministerio de Salud se dio cuenta de esto y dijo, para evitar esto, vamos a ayudar el agua potable, vamos a ayudar la sal. Por eso que ahora cuando consumimos, han visto, sal yodada, agua potable yodada. Así de alguna manera ya esta enfermedad se ha erradicado. Sin embargo, algunas personas tienen, porque hay una deficiencia, algo no están consumiendo adecuadamente. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la calcitonina que se forma en la tiroides? ¿Qué hace en el hueso? No disminuye. Al contrario, garantiza pasar el calcio de la sangre ¿a dónde? Al hueso. Por lo tanto, garantiza su osificación. En cambio, el que roba calcio del hueso es la paratormona y lo lleva a la sangre. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿dónde se forma la calcitonina? Lógico, en la tiroides. ¿En qué estructura histológica? En la célula. En las parafoliculares. Continuamos. ACTH, hormona adrenocorticotrópica. ¿Dónde actúa? En la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos regiones, corteza y médula. La que vamos a hablar ahora es la corteza. La corteza a su vez tiene tres zonas, de afuera adentro. La zona glomerular, la zona reticular y la zona fascicular. Primero, disculpe, del medio es fascicular y termina en la reticular. Esas tres capitas son muy importantes porque en cada capa se forma una hormona. En la primera capa se forma aldosterona. El doctor Falcón hablará del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a volver a venir en su examen final. Luego hablaremos en la segunda capa de la liberación del cortisol. ¿Cuándo se libera cortisol? Estrés. Y andrógenos. Los andrógenos son intermediarios en las mujeres de los estrógenos y en el hombre de la testosterona, ¿no? Y finalmente pasamos a la penúltimamente a la prolactina, hormona que al ser liberada de la adenohipófisis, ¿dónde actúa? En la glándula mamaria. Sabemos que la glándula mamaria en una mujer pasa por tres procesos: una puber, gestación y puerperio. Profesor, no sé qué es puerperio. Puerperio es aquella mujer que después de tener su bebé en el nacimiento da de lactar hasta los 42 días. Esa es una puerperio. En la pubertad, ¿qué hace la prolactina? Garantiza el crecimiento de la mama por primera vez. La puber empieza a iniciar sus cambios de su mama. Pero no es el único responsable de la prolactina del crecimiento de la mama. ¿Quién más entra? Estrógeno, progesterona, hormona de crecimiento y andrógenos. O sea, el crecimiento de una mama en una mujer es muy complejo. No solamente es por una hormona, sino por varias. Segundo, en la gestación, ¿qué hormonas cumplen su rol en la gestación? De cajón, aquí el mayor protagonista, ¿quién es? La prolactina, porque la prolactina forma leche, la carga, la guarda, juntamente
con la estrógeno y la progesterona. Pero este estrógeno y progesterona no viene del ovario de la mujer. ¿De dónde viene? De la placenta. La placenta cobra poder en una gestante. El ovario de la mujer queda en segundo plano, porque los requerimientos de hormonas son altos para el crecimiento del bebé. Y finalmente, en el puerperio, ya el bebé nació, ¿qué tenemos que darle? Leche. Entonces el bebé necesita alimentarse. ¿Cómo crees que la leche sale de la mama? ¿Por sí solo? ¿Hay algún mecanismo que la leche sale solito? No. ¿Qué estímulo necesita? ¿Quién lo succiona? Cuando el bebé succiona, mire, acá en el pezón hay terminaciones nerviosas, hartas en cantidad. Cuando tú estimulas esas terminaciones nerviosas van al hipotálamo. El hipotálamo avisa y libera oxitocina. Y como la glándula mamaria está lleno de músculo liso, hace esto. Y la leche sale. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Succión. ¿Qué hacemos si el bebé lo hospitalizamos y no puede succionar? El papá. ¿Y si el papá se ha ido al trabajo? ¿A quién? Bueno, esa pregunta no va a venir. ¿Qué hacer, no? Okay. Y finalmente vamos a ver con las hormonas que estimulan el testículo y el ovario. A estas hormonas se llama gonadotropinas. Las hormonas son las mismas. Lo único que cambia que si es varón es testículo y si es mujer es ovario. Si la FSH o hormona folículo estimulante actúa en el testículo, pregunta de examen, ¿en qué célula actúa? Sertolí o de sostén. ¿Y la célula de Sertolí qué hace? Producto de esa estimulación. Forma espermatozoides, lo que tú dijiste, espermatogénesis. En cambio, si la LH actúa en el testículo, ¿en qué célula estimula? Las princesas de Leydig. ¿Y las princesas de Leydig qué elaboran? Testosterona, que es necesario para el desarrollo del sexo masculino. Pasamos al ovario. Si liberamos FSH en el ovario, ¿a qué célula actúa? A la capa de las células de la granulosa. Por lo tanto, la granulosa, ¿qué libera? ¿Qué hormona? Estrógeno. ¿Desde qué día liberas en el ciclo menstrual estrógeno? De tu ciclo. Desde el primer día, ¿hasta qué día? 13. En el 13, ¿qué pasa con el estrógeno? Elevadísimo. ¿Y esto a quién estimula por retroalimentación positiva? A la L. ¿Y la LH qué hace? Rompe el folículo desencadenándose la ovulación. Esa pregunta es bien básica, se va a repetir, es algo que no podemos dejar de saber. Cuando el folículo se rompe, ¿en qué se convierte? Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Y el cuerpo amarillo en qué célula actúa? ¿Granulosa o teca? ¿Y la teca qué hormona produce? ¿Y la progesterona a quién protege? ¿Qué garantiza? Primero garantiza que el endometrio se engruese para garantizar la implantación. Una vez que se implanta el embrioblasto, el cuerpo lúteo garantiza que protege al embrión, que no se salga. ¿Hasta cuántos días lo protege? Hasta los 3 meses de gestación. ¿Quién lo reemplaza cuando el cuerpo lúteo deja de protegerlo? La placenta. Eso es todo lo que corresponde al repaso. Suerte. De aquí van a venir un par de preguntas. Espero que valga la pena haber venido a repasar. No tenemos tiempo ya para enseñar. Todo es un repaso. Está dirigido a las preguntas. Así es que lo único que queda es llegar a casa y volverla a leer para que se impregne el conocimiento. Les dejo con el doctor Falcón. Yo ya me despido. Suerte, chicos. El día lunes con su consolidado y el día sábado con su examen final. Si aún todavía hay dudas, quedamos que el día viernes
pueden venir a hacer su, reforzar algo que esté pendiente. Si no, pueden continuar. Doctor Falcón, le dejo. Muévele un poquito. Esta es la última parte de la retroalimentación. Cuando nosotros hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, debemos entender como un mecanismo de defensa, ¿no?, que nuestro cuerpo va a desarrollar de forma en cascada, utilizando distintos órganos de nuestro cuerpo para poder lograr la homeostasis. Pero ¿ante qué daño, ante qué noxa va a aparecer esto? Justamente ante una disminución de la presión arterial que recibe el nombre de hipotensión, pues, ¿no? Entonces, para que no baje la presión arterial en nuestro cuerpo, ¿no?, para evitar la hipotensión, entonces se va a activar todo este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué circunstancias, qué daños, qué noxa, ¿no?, puede hacer que la presión arterial baje en nuestro cuerpo? Por ejemplo, la deshidratación, gracias a diarreas, vómitos, ¿no? Podemos perder bastante volumen de electrolitos, agua, pues a través de la diarrea, a través de los vómitos, ¿no? Otra circunstancia es el sangrado, ¿no? Un estado de hemorragia, ¿no? Una hemorragia en la que puede ser por trauma, ¿no?, por un cuchillo, una bala, o incluso en caso de la mujer, pues una hemorragia ginecológica, ¿no? A veces hay trastornos hormonales que hacen que se empiece a ver un sangrado vaginal, que a veces solamente es por un estímulo de los estrógenos, ¿no? Entonces, y eso también podría causar, pues, ¿no?, una disminución de la presión arterial. Entonces, ese daño, esa noxa, ¿no?, desencadena una serie de respuestas. Y eso justamente empieza a través de la captación de estos cambios a través de unas células especiales. Estas células especiales son denominadas, pues, osmoreceptores, las células que se encargan de detectar la variación de la osmolaridad. Y también se llaman varoreceptores, las células que son capaces de percibir los cambios a nivel de la presión. ¿Dónde se encuentra esto? En las arterias. Por ejemplo, en el glóbulo carotídeo encontramos varoreceptores, los que van a estar pendientes a los cambios de la presión arterial. Asimismo, pues, en las células juxtaglomerulares, que son las células que están cerca al glomérulo, ¿no? Por eso se llama juxta, significa cerca. Estamos juxtaglomerulares. Estas células juxtaglomerulares, es decir, las células que están cerca al glomérulo, son las que también van a percibir esos cambios, variaciones en la presión, variaciones en la osmolaridad. Y cuando detecten algún cambio, entonces, ¿qué empiezan a liberar? Sobre todo cuando empieza a bajar la presión arterial, ¿no? Empieza a liberar, ¿qué? Renina. La renina es una hormona que va a ser liberada por las células juxtaglomerulares. ¿Ya? ¿Tiene un efecto la renina? Sí. A nivel local, la renina tiene un poder de vasoconstricción, precisamente a nivel de las arteriolas eferentes. ¿Por qué? Porque con esta vasoconstricción va a evitar que se evite o que se lleve a cabo la filtración de los riñones, y evitando la filtración de los riñones, pues va a retener líquidos, va a retener el agua, va a evitar que se pierda agua. Entonces, ¿qué otra función cumple la renina? Juntamente con la participación de otro órgano que vendría a ser el hígado, ¿ya?, que es el que va a producir otra sustancia, que es el angiotensinógeno. Así como todas las enzimas que terminen en nógeno, como tripsinógeno, pepsinógeno, son proenzimas, es decir, enzimas que todavía no pueden por sí solas cumplir una función. Necesitan de ser activadas, transformadas para que cumplan funciones, ¿verdad? Entonces, el angiotensinógeno que se produce a nivel de los riñones, perdón, del hígado, ¿ya?, a nivel del hígado, va a reaccionar ¿con quién? Con la renina. ¿Estamos? Entonces, la renina, que la tenemos acá, reacciona con el angiotensinógeno, ¿y qué va a producir?
angiotensina. Ahí está. Estamos, mira, la renina reacciona enzimáticamente con el angiotensinógeno y ¿y en qué se convierte el angiotensinógeno? En angiotensina tipo 1. La pregunta es, ¿la angiotensina cumplirá alguna función? Como tal, no, pero sí ya forma precursora de ¿quién? El angiotensina tipo 2, porque no va a haber angiotensina tipo 2 si no hay angiotensina tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí aparece otra sustancia. ¿Quién aparece? La ECA, ¿no? La ECA, que es la enzima convertidora de la angiotensina, se va a producir precisamente a nivel de los pulmones. Específicamente, ¿dónde? En las células endoteliales de los pulmones. Profe, ¿dónde queda el endotelio? ¿Esas células que están al costado de los neumocitos tipo 1, de los neumocitos tipo 2? Sí, al costado. Esas son las células endoteliales. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se denomina enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, ¿qué sucede aquí? La angiotensina 1 reacciona con la ECA. ¿Para qué? Para convertir la angiotensina 1 en angiotensina tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas dos van a reaccionar y van a convertirse en angiotensina tipo 2. ¿Estamos? Y la pregunta es, ¿la angiotensina tipo 2 cumple una función? ¿Qué función cumple? ¿Qué? Le voy a encerrar en dos círculos porque de todo este esquema es la más importante. Y justamente ¿por qué? Por esta función, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple una vasoconstricción generalizada. ¿Estamos de acuerdo? Cumple una vasoconstricción generalizada y eso es la función importante de la angiotensina tipo 2. Profe, ¿para qué vasoconstricción? ¿Por qué nos interesa la vasoconstricción? Imaginemos en un escenario de una hemorragia. Tú tienes un